Hermanos, me gustaría que me acompañe al Evangelio de Juan. Y estamos en el capítulo 21, ya es el último capítulo. Esta es la penúltima enseñanza de Juan, o sea que ya solo nos queda una más. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Déjeme ver, 21. Sí, vamos a ver. Vamos a leer Juan 21, 1 al 14. Siga conmigo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. En aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día que nos has dado. Gracias por poder venir y estudiar tu palabra una vez más. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que ilumines nuestra mente, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas, que nos dé la verdadera fe para creer en Cristo, para creer en este Jesús resucitado. Te pido, Señor, que quites toda piedra de tropiezo en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Por eso venimos este día, porque queremos conocer más a Cristo por medio de tu palabra. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo he titulado esta pequeña enseñanza de la rebeldía a la obediencia. De la rebeldía a la obediencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Escucha. ¿Alguna vez te han dicho o te han dado instrucciones a que estés en algún lugar a cierta hora y por alguna razón no fuiste a ese lugar? Tal vez a lo mejor tu impaciencia te llevó a mejor irte a otro lugar. Tal vez tu necedad de ir en contra de las instrucciones que te dieron, o tal vez la manera impulsiva de decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. O tal vez tu naturaleza caída te llevó a hacer lo contrario. El simple hecho es que te dijeron a dónde tenías que estar y no estás ahí. Yo creo que nos pasa a todos. Me pasa a mí con mis hijos. Les doy instrucciones específicas, les digo qué tienen que hacer, dónde tienen que estar y no están ahí. Y yo pienso que es parte de nuestra naturaleza caída que nos hace ir en contra de las instrucciones que se nos dan. Es tan natural hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿No es así? Ese fue el caso de Pedro y los 6 otros discípulos.
Mira cómo dice el versículo 21. Vamos a empezar a desmenuzar esto y a ver qué es lo que el Señor nos dice. Versículo 21, lee conmigo. Después de esto, escucha, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. La pregunta que tenemos que hacernos ahí, hermanos, debemos de hacer una pausa y preguntarnos, ¿por qué están los discípulos en el mar de Tiberias? Mateo nos dice que Jesús les había dado instrucciones en dónde ellos debían de estar. En Mateo 28:10 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 16 de Mateo 28 dice lo siguiente, escucha. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ok, aquí está la escena. Jesús les dice a dónde tienen que estar. Jesús les dice a qué monte deben estar, porque seguramente ahí se habían reunido en otras ocasiones. Entonces Jesús les dice que lo esperen en el monte, porque ahí lo van a ver otra vez. Esas son las instrucciones específicas y directas, no hay pierde, ¿verdad? No hay que buscar un GPS, no, ellos saben dónde es, no es que se perdieron, no es que no pudieron llegar a tiempo. Jesús les dijo, allí me esperan. Pero Juan nos dice que andaban pescando. Estaban en el mar de Tiberias, ¿qué están haciendo ahí? Esto nos muestra la desobediencia y la rebeldía de los discípulos al no obedecer órdenes específicas del Maestro, de Jesús resucitado. ¿Quiénes eran los rebeldes? Juan nos dice en el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o sea, el Dídimo quiere decir que tenía un gemelo. Estaba Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, que Juan no menciona sus nombres, y otros 2 de sus discípulos, que también Juan no nos dice quiénes son. Juan solo menciona 7 discípulos. Tal vez esto es porque ellos eran los pescadores de profesión y por eso los que se dedicaban a pescar son los que están en la barca pescando toda la noche. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué están en Tiberia cuando el Señor les dio instrucciones que debían de estar en el monte en Galilea? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Tengo algunos puntos que surgen de nuestros textos. ¿Cómo estás, pastor? Surgen de nuestros textos y que yo creo que nos van a abrir nuestro entendimiento para ver qué hermosa historia tenemos enfrente de nosotros. Hermanos, yo creo que Juan cierra con broche de oro. Me encanta el capítulo 21 y yo creo que pues el Señor nos hable hoy, que nos salgamos de aquí iguales. Punto número 1, la desobediencia es el primer paso al fracaso. La desobediencia es el primer paso al fracaso. Lee conmigo el versículo 3. Mira lo que dice. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Qué tranquilidad de la vida, simple y sencillamente, me voy a pescar. Sabemos que Pedro no tenía paciencia para nada, ¿verdad? Este era un hombre impaciente, este era un hombre que actuaba antes de pensar, que hablaba antes de pensar, no tenía paciencia para nada, él era un hombre de acción, él reaccionaba y quería hacer algo rápido, y lo vemos en el capítulo más adelante donde dice que se puso la ropa y se aventó al mar y se fue nadando donde estaba el Señor. Así que él era impaciente y Pedro era impulsivo. Lo podemos ver cuando le dijo a Jesús, Señor, contigo iré hasta la muerte, ¿verdad? También podemos verlo cuando le dijo a Jesús, no vamos a permitir que eso te suceda, y Jesús le dijo, ponte atrás de mí, Satanás. ¿Se recuerdan? Y también lo vimos cuando llegaron a arrestarlo, y ¿qué hizo
el impulsivo de Pedro sacó su machete y ¡zas!, le quitó la oreja a Malco. Y entonces vemos que Pedro es impaciente, es impulsivo y actúa antes de pensar. También sabemos que Pedro estaba lleno de dudas sobre sí mismo debido al gran devastador fracaso de negar a su Señor 3 veces el día que fue crucificado, ¿recuerda? Lo negó enfrente de los sirvientes, lo negó enfrente de una niña. Y Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y cuando lo negó por 3ª vez, el gallo cantó y los ojos de Cristo se cruzaron con Pedro y eso lo ha de ver devastado. Así que su autoestima estaba por los suelos. Entonces Pedro dice, simple y sencillamente, bien relajado, me voy a pescar. En el griego esta es una declaración final. Es como decir, regreso a lo que yo sí puedo hacer. Voy a regresar a lo que yo soy experto a hacer. O regreso a mi carrera antigua. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero solo hay un problemita bien grande. El Señor no lo había hecho pescador de peces, sino pescador ¿de qué? De hombres. Él ya había abandonado esa profesión por seguir a Jesús y ser pescador de hombres. Mateo 4, 19 al 20 nos narra ese episodio cuando Jesús le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y escucha, y ellos dice, entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Colgar las redes representaba dejar esa profesión por hacer lo que el Señor los estaba llamando a hacer. Él los estaba llamando a ser predicadores del Evangelio. Ellos ya no eran pescadores de peces. Pero vemos que estos discípulos, actuando en su propia carne, impulsados por su propia naturaleza, regresan a su profesión de pescadores de peces. Así que dice que se fueron a una barca, se cree que era la barca de Pedro, y se fueron a pescar. Tal vez Pedro pensó después de ese fracaso desastroso, esto de predicar como que no es para mí. Esto del evangelio como que no encaja conmigo, ya le fallé al Señor, ya fracasé feo con el Señor, ya lo negué 3 veces, ya me ha regañado tantas veces, esto como que realmente no es para mí. Me voy a pescar, me voy a algo que yo sí soy bueno para eso. Es como que Pedro está diciendo, esto del evangelio era solo una ilusión. Era solo algo que, pues yo no soy bueno para esto. Y regresó a su vieja vida. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos ha cruzado eso por la mente? ¿Cuántos de nosotros hemos querido regresar a nuestra vieja vida porque era más cómoda? Porque no teníamos tal vez, ciertas responsabilidades. Tal vez no teníamos que hacer ciertas cosas. Tal vez a lo mejor sentimos que no somos buenos para algo. A mí me ha pasado seguido, como decir, yo no la hago para esto de predicar o de exponer, yo si no la hago. Y a veces decimos, no, esto como que no funciona. Mejor me voy a trabajar normal, tranquilo, y me congrego, y ahí voy a estar calentando una silla en algún lado. Pero como que esto no es para mí. Nos pasa a todos, hermanos. Pero eso nos pasa, y les voy a decir por qué. Eso nos pasa porque estamos dependiendo de nuestras habilidades. Estamos dependiendo de nuestras fuerzas, estamos dependiendo de nuestra sabiduría, estamos dependiendo de nuestra inteligencia, nuestras habilidades, al punto que cuando nos miramos y fracasamos o le fallamos al Señor, decimos, no, yo no soy bueno para esto. Hermano, déjame decirte que Dios busca personas incapaces, que estén dispuestas, sin poner excusas, a decir, yo le voy a servir al Señor. Claro, eso no quiere decir que no nos preparemos. Lo único que estoy diciendo es que no tenemos que depender de nuestras habilidades, porque entonces, al darnos cuenta que fallamos, vamos a fracasar y nos vamos a sentir que no somos buenos para esto.
Es más, tenemos que depender totalmente, hermanos, de las fuerzas de Dios. Tenemos que llegar al punto de morir a nosotros mismos, a morir a nuestras habilidades, a morir a nuestra inteligencia y sabiduría y depender totalmente de Dios. Lo hablamos la semana pasada, yo creo que cuando Dios es fuerte o Jesús se hace fuerte en nuestras debilidades, ¿verdad? Hermanos, yo no veo a Pablo diciendo, cuando tú eres el campeón, yo soy fuerte en ti, ¿verdad? No dice eso. O cuando tú eres la triunfadora o el triunfador, entonces yo soy fuerte en ti. No, no dice eso. Pablo dice que en nuestras debilidades Él se hace fuerte. Y con más gozo, dice Pablo, yo me voy a gozar de mis debilidades porque en mis debilidades tú te haces fuerte. Y entonces, hermanos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, examinarnos y saber que todo depende de Dios. Él nos da las fuerzas, Él nos da las habilidades, Él nos da la sabiduría, Él nos da la inteligencia, Él nos da las fuerzas, Él nos da la capacidad. Y sin Él, hermanos, no somos absolutamente nada. Podemos pensar que lo somos, pero va a llegar un punto donde nos vamos a dar cuenta quién realmente somos y nos vamos a sentir que no somos buenos para esto. Hermanos, dependamos totalmente de las fuerzas de Dios. Pídele a Dios que te ayude a depender totalmente de Él y no de ti. Más de Él y menos de ti. Más de Él y menos de ti. Él tiene que crecer para que nosotros tenemos que menguar, ¿verdad? Esa es la manera en que Dios nos va a usar. Así que Pedro dice, regreso a mi antigua vida. Yo no soy bueno para esto. Y claro, siendo este el líder del resto de los discípulos, ¿qué hacen los otros, hermanos? Bueno, pues te seguimos también, Pedro. Versículo 3b. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Estos arrancan detrás de un líder impaciente y un líder impulsivo que simple y sencillamente dice, ya el Señor tardó demasiado. El Señor ya no va a venir. ¿Viste cómo le fallé? O sea, estuvo tan feo, yo creo que Él ya no nos va a usar. Y él dice, me voy a pescar, y todos los demás dicen, nos vamos contigo, Pedro. Hermanos, en lugar de buscar la voluntad de Dios en oración y pedir dirección, todos los discípulos impulsivamente siguen a Pedro, actuando también en su carne. Esto nos debe de servir como una advertencia a nosotros, a no tomar decisiones apresuradas y no seguir a ciegas a un líder rebelde, impulsivo e inquieto. Hermanos, siempre debemos buscar la dirección de Dios en cualquier situación. Él es quien nos da la respuesta correcta. Él es quien es soberano y sabe qué es mejor para cada uno de nosotros. Él sabe, hermanos, qué nos conviene. ¿No sería sabio ir y preguntarle? Siempre debemos buscar la dirección de Dios en cualquier situación. También debemos buscar el consejo en la Biblia. Escúchame. Todo debe ser filtrado, hermanos, por la Biblia. Todo, absolutamente todo. Sea una decisión grande o una decisión chica, todo debe ser filtrado por la Biblia. La Biblia es el mejor filtro. También podemos buscar consejo con los pastores y ancianos de la iglesia porque Dios los ha puesto ahí para que nos ayuden, ¿verdad? Y no solo arrancar a ciegas por una emoción. Rodéate de personas que te darán consejo bíblico. No el que te va a decir lo que tú quieres, el que consienta tu carne o el que alcahuetee tus decisiones. Hermanos, busquen gente, personas sabias, llenas de Dios, que les vayan a dar un consejo bíblico. No importa lo que diga cualquier persona. No importa lo que diga el ungido de Jehová. Hay que filtrarlo todo por la Biblia. No importa lo que diga alguien que vino y predicó, no importa lo que diga un cantante en YouTube, importa lo que la Biblia dice. Eso es lo que importa y eso es lo que debemos buscar.
Cada vez que tomes una decisión, hermanos, hay que consultarlo con Dios. Porque si no consultamos con Dios, es como decirle a Dios, ¿sabes qué? En esto no te necesito. Es como decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo tengo un buen camino, yo tengo una buena opción. Dios, ¿sabes qué? En esta puedes sentarte ahí, ve a arreglar los problemas de las Naciones Unidas, en esto no te necesito. Es como decir, yo tengo el control. Es como decir, yo sé lo que es mejor para mí. Y claro, sabemos que ahí es donde nos desviamos, hermanos, de la voluntad de Dios. Cada vez que tomemos una decisión, debemos consultar en oración con Dios, traerle la situación a Él, orar, meditar en su palabra, buscar consejo con los pastores y ancianos, pero nunca tomar una decisión basada en nuestras emociones o sentimientos, o lo que yo pienso que es mejor para mí, porque Jeremías, ¿qué es? 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, escucha, el corazón es más perverso que todas las cosas que existen. Y el mundo te dice, haz lo que te diga tu corazón. No, no hagas eso, hermano. Haz lo que dice la Biblia en su palabra, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo ha de entender? Ni siquiera tú entiendes tu propio corazón. Entonces, vayamos a la palabra de Dios para agarrar un consejo bíblico, que esa es la voluntad de Dios. Segundo, siempre antes de tomar una decisión, hazte esta pregunta. Hermanos, les estoy dando las claves para tomar buenas decisiones. Escucha. Antes de tomar una decisión, sea grande o sea chica, hazte esta pregunta. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Qué es lo que le trae más gloria y honra a Dios? Por ejemplo, tienes 2 trabajos, te están ofreciendo 2 trabajos. Uno de ellos te paga súper bien, pero vas a tener que trabajar los domingos. No vas a poder asistir a la iglesia, no vas a poder asistir tal vez al estudio bíblico, no vas a poder servir. Y hay otro trabajo que te paga menos, pero puedes ir a la iglesia, puedes servirle al Señor. La pregunta que te debes hacer es esta. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Qué exalta más a Dios? ¿Qué decisión trae más honra a Dios? Hermanos, Dios nos prueba de esa manera para ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Queremos conocerlo más o queremos otras cosas de allá afuera? Siempre haz lo que traiga más gloria y honra a Dios, aunque sea algo insignificante. Escucha, y esta es la clave. Si tú honras a Dios, hermano, Él te va a honrar a ti. Punto número 2. El resultado de la desobediencia. Versículo 13, lee conmigo. Y aquella noche, escucha, no pescaron nada. Note que Juan nos menciona que es de noche, que esto nos dice que estaban en desobediencia y no caminaban como hombres de luz, sino que andaban de noche pescando. Y esa noche, ¿qué pasó? Pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Hermanos, el hecho que no pescaron nada es una advertencia de que los creyentes no pueden contar con la bendición de Dios cuando eligen hacer su propia voluntad. Jesús antes de morir les advirtió, les acababa de decir esto, escucha, en Juan 15:5 les dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Recuerda? Y esto incluye a lo que ellos eran buenos, ellos eran pescadores de profesión y dijeron, me voy a pescar porque sabemos pescar y porque somos expertos en esto. Regresamos a nuestra profesión porque sabemos de que fuimos hechos para esto, pero Jesús ya les había dicho que lejos de Él, lejos de su voluntad, no iban a poder hacer absolutamente nada. Hermanos, si huimos de la voluntad de Dios para hacer nuestra voluntad, tal vez podemos pensar que vamos a lograr hacer muchas cosas y tal vez lograremos algunas cosas, pero el resultado final de esto siempre será el fracaso, te lo aseguro.
Todo aquel que se va en busca de lo material y abandona lo espiritual termina en un fracaso total. La desobediencia, hermanos, siempre conduce al fracaso. Siempre. Mira todos los ejemplos bíblicos. Solo echa un vistazo al libro de los reyes. Y dice, y este rey se fue detrás de los ídolos y hubo un desastre. Cuando Dios te llama, te hace libre, te trae al Señor, te coloca en un ministerio, ya sea predicando o sirviendo, o como mujer, o con la alabanza, o con los niños, o limpiando baños, todo es para su gloria y su honra. Cuando venimos al Señor, hermanos, ya nuestras vidas no nos pertenecen, que se nos quite eso de la mente y es algo que hay que penetrarlo en las iglesias. Ya no vivimos para nosotros mismos. El Señor te compró. Cuando tú compras algo, quiere decir que es tuyo. Él es tu Señor, Él es tu amo. Tú eres su sirviente, tú eres su dulo, su siervo. Tú eres su esclavo, para decirlo de esa manera. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Imagínate, en ese tiempo habían esclavos y que un dueño comprara a su esclavo y el esclavo le dijera, hoy voy a hacer lo que yo quiero, voy a ir allá afuera y regreso cuando yo quiero. No funcionaba así. Cuando el Señor nos compró en la cruz del Calvario, tú aceptaste que Él era tu dueño y ahora tú eres su siervo y ahora hacemos su voluntad. Vivimos para hacer su voluntad, vivimos para obedecerle todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Estamos para vivir para Él, para cumplir sus propósitos, para cumplir sus anhelos, sus sueños, sus planes. Ya no tenemos el lujo de decir, bueno, yo vivo para mí mismo. No. Eso lo dejamos al pie de la cruz. Tenemos dueño, su nombre es Cristo. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si tú eres esclavo de este Rey, eres el siervo más libre y más feliz y con la más paz, porque tienes un siervo y un Rey fiel, justo, bondadoso, amoroso, quien dio su vida por ti. ¿Sí te das cuenta? No es que nos cuesta y que nos duele y no queremos. No, es un honor y es un privilegio ser su esclavo, ser su hijo. Es un honor porque a nosotros, después de que Él nos salvó en la cruz del Calvario, ya vivimos agradeciendo todos los días de nuestras vidas de dónde Él nos salvó. Así que cuando Él nos llama, ya vivimos para su gloria y su honra. El problema es que muchos hoy en día quieren ser felices, pero sin Dios. Quieren tener toda la paz del mundo, pero sin Dios. Quiero tener una familia hermosa, un hermoso trabajo, una hermosa familia, pero sin Dios. Quieren disfrutar sus vidas haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Quieren ser cristianos, pero no obedecer sus mandamientos. Quieren la vida eterna, quieren ir al cielo, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Escuché a un pastor que dijo, hermano, ¿para qué quieres ir tanto al cielo? Si aquí no puedes pasar un poquito de tiempo con Dios, allá vas a estar con Él por la eternidad. Hermanos, si queremos vida eterna, si queremos ir al cielo, debemos honrar a nuestro Rey, debemos servir a nuestro Rey, debemos respetar a nuestro Rey, debemos temer a nuestro Rey y tenemos que obedecer a nuestro Rey. ¿No es así? El diablo ofrece cosas materiales. Si te niegas a hacer la voluntad de Dios, Él te puede dar todo lo que tú quieras. ¿Qué le dijo a Jesús en el desierto? ¿Recuerdan ese episodio en Mateo 4? Le dijo, si me adoras, todo esto te daré. Él es el príncipe de este mundo y puede ofrecerte todo lo que tú quieras. Te lo puede ofrecer en una charola de oro, pero hay una condición en las letras pequeñitas del contrato. Me debes de servir a mí, me debes de adorar a mí. Y muchos se van detrás de esas ofertas, fama, riqueza, cosas materiales, pero después se dan cuenta de que están fuera de la voluntad de Dios, sirviendo a Satanás en este mundo. Cuando le damos la espalda a los planes de Dios, tarde o temprano nuestras vidas, hermanos, van a fracasar.
Es un hecho real. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Qué le dijo Dios? Ve a evangelizar a Nínive porque quiero que alguien les predique de salvación, de arrepentimiento. Quiero salvar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue al lado opuesto. ¿Y qué hizo? ¿Qué trajo a su vida a irse al lado contrario de Dios? A huir de la voluntad de Dios. Solo trajo desastres. Terminó en el fondo del mar. Y si no es porque Dios manda a su creación, a una ballena obediente, a veces la creación y los animalitos son más obedientes que nosotros, y van rápidamente a hacer la voluntad de Dios, a tragarse a este profeta desobediente. Y Dios le dice que no se lo coma, sino que lo lleve a la playa de la obediencia, y ahí lo vomite. Y luego Jonás predicó salvación al pueblo de Nínive y todos se salvaron, todos se arrepintieron. Eso, hermanos, es un avivamiento. El avivamiento empieza con la predicación de arrepentimiento. Ese es el evangelio. El Señor no recompensa la desobediencia, pero el Señor sí nos permite ir detrás de nuestra voluntad. ¿Para qué, hermanos? Nos permite irnos detrás de nuestras propias concupiscencias. Nos permite irnos detrás de nuestra carne, nuestros deseos y anhelos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Él quiere que fracasemos para que veamos lo miserables que somos fuera de su voluntad. Pero Dios, aunque permite que nos vayamos detrás de nuestra carne, no nos deja ahí, ¿verdad? Mira el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, note que Jesús no se les apareció en la noche, sino cuando ya iba amaneciendo, esto nos dice que Pedro y el resto pasaron toda la noche probando que ellos eran expertos en la pesca. Ellos pasaron toda la noche tirando la red de un lado para otro. Yo creo que ellos sabían exactamente dónde estaban las escuelas de pescados grandes y ellos fueron a ese lugar y dijeron, aquí es exactamente donde pescamos de esos pescadotes grandotes. Y tiraron la red una vez y 2 veces y 3 veces y 4 veces y toda la noche pescando. Y ahora sí vamos a agarrar algo y ningún pescado ordenado por Dios se fue a meter a esa red. Por orden de Dios, soberanía de Dios, ni un pescadito se fue a meter a esa red. No pescaron absolutamente nada. Escucha, cansados, agotados, frustrados, enojados y hambrientos. Eso es lo que trae la desobediencia. Pero de repente, versículo 4b, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaban como a unas 100 yardas de la orilla. De plano vieron a un personaje en la playa. No sabían que era Jesús. No se dieron cuenta que Jesús los vino a buscar. El hecho de que los discípulos no pudieron reconocer al Salvador nos dice, escucha, que sus facultades espirituales no estaban en ejercicio. Eso nos dice que no habían orado, no habían estado pasando tiempo con Dios, no habían estado meditando en la palabra de Dios, no habían meditado en las promesas que Jesús les había hecho, no habían pasado tiempo en lo espiritual, se habían ido detrás de la carne, se habían ido detrás de la pesca, se habían ido atrás de su profesión, no les importaba lo espiritual, así que cuando Jesús se aparece, ellos no se dan cuenta que es Jesús. También puede ser que estaban de lejos y no podían distinguir quién era el que estaba ahí. También nos dice que era evidente que ellos no esperaban que Jesús los fuera a buscar. No esperaban que Jesús los fuera a buscar porque ellos andaban en desobediencia. Hermanos, ¿con qué frecuencia Cristo se acerca a nosotros y no nos damos cuenta por andar afanados en las cosas de la vida? Nos pasa a todos. Hermanos, pensemos por un momento cómo es nuestro diario vivir. Nos levantamos a la carrera porque sonó ya 3, 4, 5, 6 veces la alarma. Vamos acarrerados, nos cambiamos, nos vestimos, nos bañamos. Bueno, algunos, no todos. Otros se bañan en la noche. El detalle es que andamos acarrerados, nos cepillamos, salimos corriendo. ¿Dónde está la oración con Dios? ¿Dónde está pedirle dirección a Dios por lo que vamos a hacer en el día?
¿Con qué frecuencia nosotros andamos en la carne haciendo nuestra voluntad y no nos damos cuenta que Cristo, hermanos, nos está llamando a tener comunión con Él? Nos está llamando a oración, nos está llamando a escudriñar su palabra, pero andamos tan afanados haciendo cosas que Él no nos mandó a hacer. Tal vez andamos cansados, tal vez andamos preocupados, tal vez tenemos la mente llena de los afanes de la vida y no nos damos cuenta que ahí está Jesús llamándonos a ir a tener comunión con Él, a tener un momento de silencio con Él en su palabra. En Juan 20:14, esto lo estudiamos unos meses atrás, nos dice cómo María Magdalena fue a poner unos aromáticos a la tumba de Jesús, al cuerpo de Jesús, y cuando llegó estaba la tumba abierta, el cuerpo no estaba allí, ella empezó a llorar y de repente vio a Jesús, pero ella pensó que era el jardinero. ¿Recuerdan ese episodio? Y ella le dijo a Jesús, le dijo: oye, si tú sabes dónde pusieron su cuerpo, por favor dime. No se dio cuenta que ahí estaba el maestro. Su dolor, sus lágrimas empañaron su vista al punto de no reconocer a su Señor teniéndolo ahí enfrente. Estos hombres, hermanos, habían regresado a su vocación mundana y estaban ocupados, cansados, agotados, frustrados y no reconocieron a Jesús en ese momento. Punto número 3. Del fracaso a la restauración. Versículo 5, lee conmigo. Y les dijo, ¿qué les dijo? La Reina Valera dice hijitos. ¿Alguien más tiene otra versión? ¿Hijos? Children, ok. La palabra hijitos no es la mejor traducción del griego. La traducción más cercana al griego es señores o jóvenes. ¿Qué dice? Fellas, guys, señores. La traducción más cercana al griego es señores. La Nueva Traducción Viviente dice amigos. A.W. Pink comenta acerca de este verso: Jesús no usó el término de cariño empleado en Juan 13:33, hijitos, sino que empleó la forma más general, señores. Entonces, imagina la escena: está Jesús en la orilla, están sus discípulos pescando, en desobediencia, pescaron toda la noche, intentaron agarrar algunos peces toda la noche, pero no agarraron ninguno, y está un personaje en la orilla y les dice, señores. Se nota que Pedro y los demás lo escucharon. Pero quiero que vean esto, hagamos énfasis en cómo los llamó el Señor. Esto no es un saludo cálido o íntimo, sino más bien indica a lejanía o rotura de la relación cercana que tenían con el Señor. Cuando nosotros andamos en desobediencia, fuera de su voluntad, hermanos, la relación íntima con el Señor es interrumpida, no es cortada, es interrumpida y debe ser restaurada antes de regresar a esa relación íntima con Él. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando mis hijos no me obedecen, no me hacen caso, les he dicho algo 3, 4 veces y siguen desobedientes o me desobedecen, yo no los dejo de amar, ¿verdad? Ellos siguen siendo mis hijos y yo no los dejo de amar, pero en ese momento la relación íntima con ellos se ha interrumpido. No puedo llamarlos, darles un abrazo, decirles mi niña hermosa, ¿verdad? Porque se interrumpió esa relación por una desobediencia y se necesita restaurar la relación. Así es con el Señor, hermanos. No dejamos de ser sus hijos. Él no nos deja de amar, pero sí debemos aceptar nuestra condición pecaminosa, pedir perdón para restaurar esa relación íntima con Él. Versículo 5b. Este es Jesús que les dice, señores, ¿tienen algo de comer? Y los discípulos respondieron, ¿qué? No. Entonces, como les digo, la escena es esa. ¿Por qué hizo esa pregunta Jesús? ¿Por qué les preguntó si tienen algo de comer?
Ya sabía, ajá. ¿Qué más? Pastor, ¿por qué le preguntó? ¿Por qué hizo la pregunta que él ya sabía, pues? Pero, ¿qué quería él? ¿Qué quería sacar de esto? Vamos a hacer examen y el que no conteste, time out. ¿Ah? Que lo necesitaba, ajá. Que ellos se dieran cuenta, ajá. Imagínate a Jesús desde la orilla. Señores, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron, no tan emocionados, ¿verdad? No. Imagínate toda la noche pescando. Ellos dicen ser expertos en la pesca. A eso se dedicaban. Y están en ese momento desilusionados diciendo, no, no tenemos nada. ¿Cuál es el propósito de la pregunta? Jesús quería que ellos confesaran su fracaso. Antes de satisfacer sus necesidades, ellos tenían que reconocer que habían fracasado totalmente. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿sí o no? Antes de venir con Él, hermanos, tenemos que aceptar nuestra condición espiritual. Tenemos que aceptar que somos pobres espiritualmente hablando. Tenemos que aceptar que no podemos hacer absolutamente nada por nuestra salvación. Tenemos que aceptar que necesitamos su gracia, necesitamos su perdón. Necesitamos llegar al punto de saber que sin Él no somos nada, que sin Él estamos perdidos, que sin Él no hay salvación, que sin Él, hermanos, vamos a un lugar de castigo eterno. Solo Él nos puede proveer la salvación. Antes de proveernos el perdón, la gracia y la misericordia, Él nos hace reconocer nuestro pecado para luego perdonarnos y suplir nuestras necesidades. Esta es una manera tierna de Cristo decir, señores, ¿ya se dieron cuenta que sin mí no pueden hacer nada? Señores, ¿ya se dieron cuenta que fuera de mi voluntad no pueden ni pescar un pescadito? ¿Ya se dieron cuenta que van al fracaso sin mí? Eso es lo que Jesús está tratando de decirle. La respuesta no de los discípulos es la cruel realidad de decepción, desilusión, frustración, fracaso y vacío que somos cuando impulsivamente nos vamos tras nuestros deseos. Muchos somos lentos para admitir nuestra impotencia y fracaso ante el Señor. ¿Sí o no? Nos cuesta, hermanos, tenemos que admitirlo. Alguien nos interrumpe. ¿Quién es ese alguien? Empieza con la O. Una tarjeta de Starbucks, ¿Saben quién nos impide? El orgullo, hermanos. El orgullo nos estorba para postrarnos delante de nuestro Señor y aceptar quién realmente somos. Aceptar de que sin Él no somos nada. Pero el orgullo nos interrumpe y no vamos a su presencia. No vamos a despojarnos delante de Él. No vamos a confesar nuestro pecado. No aceptamos nuestra condición. Y en parte es por lo que nos han estado enseñando en estos últimos años de que nos inflan la cabeza. Vivimos en un mundo egocéntrico. Todo se trata de mí, de mí, de mí. Todo se trata de ti, de ti, de ti. Y esa enseñanza, esa filosofía se ha infiltrado en las iglesias donde ahora se les infla la cabeza a los congregantes al punto de que ellos piensan que ellos son la última Coca-Cola, que Dios no puede vivir sin ellos. ¿Qué es eso, hermanos? Dios es Dios. Él está completo sin nosotros. Él sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Él no somos nada. Debemos reconocer nuestra condición humana, caída, y pedir misericordia al Señor. Hermanos, nuestro orgullo nos impide despojarnos delante de Dios. Pero aunque sea muy difícil, es el requisito para la restauración. Los discípulos en el mar y en medio de la oscuridad son una imagen de nuestra condición espiritual. Y Cristo es la imagen del buen pastor que fue a llamar a sus ovejitas a regresar a la voluntad de Dios. Hermanos, note que no fueron los discípulos quien buscó a Jesús, ¿verdad? ¿Quién buscó? ¿Quién buscó a quién para restaurarse? Jesús fue en búsqueda de estos hombres desobedientes. Jesús es quien nos busca, hermanos. Jesús es quien anda detrás de nosotros
para traernos al Hijo, para traernos a la cruz, para que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas y rindamos nuestras vidas a Cristo. ¿Recuerdan la parábola de la ovejita perdida? Dice que deja las 99 para ir a buscar una que se había perdido. Eso nos dice, hermanos, que Él no va a perder absolutamente ninguna ovejita. Va a ir a buscarlas todas, y cuando ya todas estén en el redil, entonces Él viene por nosotros. Él viene de regreso para gobernar en este mundo. Pero el punto acá es de que Él busca a los suyos. Él los busca y Él los encuentra y Él los restaura. Y nos encuentra, hermanos, en los lugares más oscuros, en los basureros más sucios. Algunos nos encontró en la cárcel, a otros en las fiestas y borracheras, a otros en la falsa religión, a otros en falsa doctrina, pero ahí nos fue a recoger el Señor, ahí nos fue a buscar y de ahí nos sacó. Es ahí, hermanos, en nuestro fracaso, que Él nos vuelve en sí para regresar a casa. ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo no quería estar dentro de la voluntad del Padre, ¿recuerdan? Y él le dijo, dame mi herencia. En lo que estaba diciendo el hijo pródigo era, quisiera que estuvieras muerto para cobrar lo que es mío. ¿Y cuál es la demanda que él hace? Dame lo que es mío, lo quiero cash. ¿Y qué hizo el papá? Tuvo que vender, rematar todo para darle su herencia. ¿Qué hizo el joven? Dejó avergonzado al padre. Se va lejos del padre porque no quería estar cerca de él, no quería nada que ver con el padre y se fue a una tierra lejana. Y cuando hay dinero, hay amigos, ¿verdad? Y dice que malgastó todo su dinero y cuando ya no tenía ni un centavo, vino una hambruna y se encontró peleando con los hocicos de unos cerdos por algunas migajas de comida. ¿Y qué dice el versículo? Dice, deseaba llenar su vientre de las migajas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ya no tenía amigos, ya no había dinero, no habían amigos. Y volviendo en sí, escucha, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, escucha, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15, 16 y 17. Hermanos, es Cristo quien nos va a buscar a los lugares más bajos cuando hemos fracasado feo. Y es ahí en los lugares donde hemos fracasado que Él nos vuelve en sí. ¿Qué es volver en sí? Recapacitamos y nos damos cuenta que nuestro Dios, nuestro Padre es amoroso, es bondadoso. Él da gracia y misericordia y volvemos en sí para regresar a la casa de nuestro Padre, para reconciliarnos con Él. Punto número 4. La obediencia produce provisión divina. Versículo 6, lea conmigo. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hermanos, los discípulos pensaron, ¿qué hombre tan insensato? Si supiera que somos expertos pescadores, si supiera que ya hicimos esto toda la noche, si supiera que nosotros sabemos dónde están los mejores pescados, si supiera que ya la tiramos a la derecha, a la izquierda, atrás, enfrente y nada, dejaría de molestarnos. Pero aquí es donde viene el acto de obediencia. La obediencia, hermanos, produce la provisión divina. Aquí es donde por fe los discípulos obedecieron, aunque no les parecía que era lo correcto. Hermanos, muchas veces las instrucciones del Señor no harán sentido, ¿verdad? Muchas veces las instrucciones del Señor, uno dice, pero eso ya lo probé, eso ya lo hice, eso he estado haciendo toda mi vida y nada. Muchas veces las instrucciones del Señor nos parecen irónicas, a veces nos parecen fastidiosas. Hermanos, muchas veces lo que el Señor nos va a pedir hacer no nos va a gustar, porque va en contra de la voluntad de nuestra carne, porque va en contra de nuestros deseos, porque va en contra de nuestros anhelos, porque va en contra de este mundo. Entonces no nos va a gustar, pero debemos obedecer por fe las instrucciones del Señor, aunque a nosotros no nos parezca,
Aunque pensemos que tengamos una mejor idea, aunque tú pienses, yo conozco un mejor camino, aunque tú digas, yo tengo una mejor opción, una mejor alternativa, hermano, tú obedeces. Si el Señor te dice, vete por este camino estrecho, y tú dices, no, pero el camino ancho, ahí es donde van todos. Ahí es más fácil, pero el Señor te dice, ve por el camino estrecho. Sí, pero ahí hay subidas y bajadas, y ahí es peligroso. Ve por el camino estrecho. Es lo que el Señor te está pidiendo. Sí, pero mira esa puerta ancha, ahí puedo entrar más fácil y puedo traer mis maletas. Las maletas son la carne y los deseos de la carne. En la puerta estrecha, hermanos, ya no entra eso. Solo tú. Es tan estrecha que no puedes traer tus deseos carnales. Ahí no entra las cosas que no le agradan a Dios. Y por eso a nadie le gusta traficar por ahí o caminar por ahí o entrar por ahí. Pero el Señor nos dice, camina por ese camino. Y nosotros, hermanos, debemos obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. La obediencia conduce a la provisión divina. Y no estoy diciendo la riqueza terrenal, no. Estoy diciendo, Él te va a proveer para hacer su voluntad, cualquiera sea esa. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas para cumplir sus planes. Aquí les va la clave, hermanos. Escuchen, esto les va a ayudar. La obediencia no es solo para información, sino para acción. Hay muchos que dicen, qué hermoso ese sermón del pastor Sergio el domingo, estuvo cañón, ungido. Y dicen, qué bonito estuvo, aprendí bastante. Pero si no lo pones en acción, hermanos, de nada te sirve. Si no lo ponemos en práctica, de nada nos sirvió. Podemos recibir unas semillas de un manzano, pero si no las sembramos, no van a haber frutos, ¿verdad? No va a haber nada, ahí van a estar en tu mesa. Es lo mismo, un sano sermón que te haya llegado, pero no lo pones en práctica, no sirve de nada. Muchos decimos entonces, qué lindo sermón, pero ahí lo dejamos. No queremos practicarlo y ponerlo en obras. Versículo 6b. Entonces, escucha lo que hicieron estos discípulos. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, en contra de su voluntad, echaron la red al mar y fueron testigos de la provisión divina. Esto es solo una simple ilustración del hecho de que cuando obedeces al Señor, escucha, el Señor bendice. El Señor te provee abundantemente. El Señor te da todo lo que necesitas. El Señor te llena de paz, de gozo, te da todo lo que tú necesitas para cumplir su voluntad. Aquí también vemos que el Señor está involucrado en proveer, pero Él nos involucra a nosotros también. O sea, Él lo podría hacer todo, ¿no? Él podría hacer que los pescados nadaran todos para afuera y se salieran y no necesita nada de los hombres. Pero Él hace que ellos pesquen los pescados. Él los llama a la red. Él dice, todos los pescados predestinados para la red, vamos para adentro. 153 de ellos entraron a la red. Y después les dice a ellos que ellos saquen la red. Ven cómo Él nos involucra en esto. Dios suple nuestras necesidades, pero también lo hace a través de nuestro trabajo fiel. Esto de plano les recordó 3 años atrás cuando Él los llamó al ministerio. ¿Recuerdan? Tampoco habían pescado ni un pescado. Y Él les dijo, vamos de regreso a pescar. Y Pedro dijo, no, pues ya probamos toda la noche, pero voy a echar la red al mar porque tú me dices. Si la echa al mar y hay una pesca, ¿cómo se dice? Una pesca inmensa, milagrosa. Y ahí es donde Pedro se da cuenta quién es Jesús, es Dios. Y él dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y yo creo que eso les recordó. Entonces versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Nadie más puede hacer ese tipo de milagros. Así que Juan, el que se recostaba en el pecho de Jesús, Juan, el único discípulo que estaba ahí al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado, el discípulo que primero creyó en la resurrección de Cristo, Juan, el discípulo más cercano a Jesús,
es quien lo reconoce primero y grita, es el Señor. Esto es lo que el Señor hace. Este tipo de milagros solo el Señor lo hace. Hermanos, cuando vivimos cerca del Señor, cuando vivimos en su palabra, escudriñando las Escrituras, viendo a este personaje maravilloso desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos llenamos de este personaje maravilloso llamado Jesús, y nos mantenemos cerca de Él en oración, en su palabra, entonces, hermanos, podemos ver al Señor en todos lados, ¿sí o no? Hermanos, yo me levanto en la mañana y veo cómo el sol sale en un lugar y se acuesta en otro lugar y digo, esto es el Señor. Él es el quien tiene el control del sol, la luna y las estrellas. Y en todos lados, hermano, puedo ver al Señor. Puedo verlo en el amor de mis hermanos. Lo puedo ver en el amor que Él me ha dado, dándome hijos, dándonos esas criaturas hermosas. Lo puedo ver obviamente lo vemos en su palabra, pero lo vemos en todos lados y sabemos, estas bendiciones son del Señor. Estas otras bendiciones son del Señor. Y entonces cuando estamos cerca de Él, hermanos, en su palabra, en oración, vemos las maravillas de Dios. Algunos de nosotros hemos visto la naturaleza, las flores, y nosotros podemos decir, es el Señor. No es la evolución, ¿verdad? Es el Señor. Versículo 7b. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, está aquí un pasaje algo raro. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Está algo raro, ¿no? ¿Cómo es que se tiró al mar, pero se vistió primero? Hermanos, primeramente, fue el amor de Pedro hacia el Señor lo que lo impulsó. Otra vez vemos cómo Pedro, aventado, se puso la ropa y se tiró al agua y empezó a nadar. Saltó del barco a nadar rápidamente porque quería llegar a su Señor. Note que Pedro dejó ahí todo el barco lleno de peces. Ya no le importó la pesca, ya no le importó esa gran pesca maravillosa. Lo único que estaba en la mente de Pedro era, quiero llegar lo más pronto posible para estar con mi Señor. Y empieza Pedro a nadar rápidamente para llegar a Él. Pedro se ciñó y se aventó al agua. La ceñida de ropa es evidente de la profunda reverencia en la que sostenía al Salvador. Tal vez, no sabemos, tal vez Pedro no quería llegar delante de su maestro con unos shortcitos de pescador. Él quería llegar, hermanos, con su túnica, su traje de predicador. Así que Pedro deja el resto de la barca y deja ahí a sus compañeros arrastrando la red para la tierra.